Los líquidos. En los líquidos, las partículas están más separadas y se mueven de manera que pueden cambiar sus posiciones. Fíjate, si aplicamos lo que decimos de la materia, que hay una fuerza de atracción y hay una fuerza de repulsión, ve las partículas. ¿Cómo sería la fuerza de atracción y cómo sería la fuerza de repulsión? Yo en clase les pregunto, bueno, ve la imagen, chécala. Y obviamente muchos me dicen, maestro, parece que son iguales. Y bueno, iguales no podrían ser. ¿Quién predomina ligeramente? ¿Quién predomina? Y muchos me dicen la fuerza de repulsión porque están ligeramente separadas unas de otras. Exactamente. Predomina ligeramente la fuerza de repulsión. Obviamente es inferior la fuerza de atracción. ¿Sale? Pero las fuerzas sus posiciones, pero las fuerzas que las atraen, hasta ahí. Aunque son menos fuertes que el del estado sólido, ahí te lo está diciendo. Es la fuerza de repulsión es mayor porque la fuerza de atracción es ligeramente menor. Impiden que éstas se puedan independizar, o sea, esa fuerza de repulsión es ligeramente mayor porque la fuerza de atracción es ligeramente menor, pero eso impide que se puedan independizar. Los líquidos se dilatan un poco más que los sólidos, ¿sí? Van a incrementar su volumen. ¿Cómo sería la energía cinética de las partículas? Recuerda que las partículas hay dos fuerzas, atracción y repulsión, pero también se están moviendo. Obviamente las partículas de un líquido se van a mover, ya no van a vibrar, se van a mover. Va a haber un movimiento de la energía cinética. Entonces, sería obviamente mayor al de la vibración. Si en un sólido vibran, en un líquido las partículas se mueven. No con total independencia, pero pues sí se están moviendo a través del líquido. Los líquidos se dilatan un poco más, repito, que los sólidos. En Aprende en Casa ponen la leche, que es un líquido. Y dice la persona esta que también el agua no se riega, si se riega, o sea, si pones a hervir agua y la olla la pones al tope de agua, va a llegar un momento en que se va a empezar a regar. ¿Por qué se riega? Porque se está dilatando, está aumentando su volumen. Eso hace que la estufa mande energía térmica en forma de calor, las partículas de agua las absorben y se empiezan a mover más rápidamente, más rápidamente, más rápidamente y obviamente hace que el cuerpo se dilate, el líquido se dilate. Entonces, resumiendo rápidamente, en los líquidos es ligeramente mayor la fuerza de repulsión, es ligeramente menor la fuerza de atracción. La energía cinética de esas partículas es ligeramente mayor que que en un sólido y los líquidos se dilatan un poco más que los sólidos. Vamos a continuar. Continuamos. Las partículas de los gases se encuentran muy separadas entre sí y se mueven a grandes velocidades. Hasta aquí, fíjate. Si te pongo el dibujito y si analizamos ese dibujito que está ahí de los gases, vemos que ¿dónde está la fuerza de atracción y dónde está la fuerza de repulsión? Vemos que justamente esas partículas hay una gran fuerza de repulsión y es nula su fuerza de atracción, ¿sí? Porque están muy separadas unas de otras, quiere decir que hay una gran fuerza de repulsión y nula su fuerza de atracción. Y si se mueven a grandes velocidades, obviamente tienen un valor muy grande su energía cinética, su energía de movimiento. Entonces, rápidamente vamos a recapitular. Sólido. La fuerza de atracción es muy grande, es nula su fuerza de repulsión. Y el único movimiento que tienen es el de vibración, energía cinética muy pequeñita. Líquidos, la fuerza de repulsión es ligeramente mayor que la fuerza de atracción. La partícula se mueve a través de todo el líquido, obviamente una energía cinética ligeramente mayor. Gases, la fuerza de repulsión es muy grande, es prácticamente nula su fuerza de atracción.
La partícula se mueve a grandes velocidades, quiere decir que lleva una gran cantidad de energía cinética. Ok, continuamos. De acuerdo con la teoría cinética molecular, la propiedad que refleja la cantidad de choques de las partículas tienen contra las paredes del recipiente es la presión. A mayor cantidad de partículas dentro de un recipiente, mayor será la presión, ya que mayor será el número de choques de esas partículas contra las paredes del recipiente. Bueno, en física, el número de choques que tengan esas partículas, porque se están moviendo. Aquí tenemos la foto sin que se mueva, pero por dentro se está moviendo. Entonces, el número de choques que tengan esas partículas se le conoce como presión. A veces ocupamos el término, es que hay mucha presión. Bueno, espérate, ¿qué es presión? Es el número de choques que van a tener las partículas de un gas, ¿sí? Si tenemos muchas partículas de un gas, pues obviamente mayor será la presión. No sé si has oído alguna vez una llanta que explota de un carro, de una moto. ¿Cómo se oye? Porque las partículas se están moviendo y logran salir en ese momento y se oye la explosión. O a lo mejor han tenido sus mamás un pequeño accidente en la cocina que han puesto a cocer, ponen frijoles a hacer en ollas de presión, pero la dejan tapada. Entonces cuando esa olla, pues obviamente están los frijoles adentro y tienen agua y esa agua comienza a hervir y comienza a transformarse en un gas, ahí hagan de cuenta que estamos añadiendo partículas y más partículas y partículas, y si metemos tantas partículas y esas partículas llevan una gran cantidad de energía cinética, energía de movimiento, y están chocando entre ellas y chocando con las paredes, y obviamente esa olla de presión que dejaron por ahí tapada llega a tal que explota porque hay mucho choque de las partículas. Entonces eso es lo que es la presión, el número de choques de estas partículas. Cuando las moléculas chocan y se alejan, tienden a ocupar todo el espacio disponible. Por eso los gases no poseen forma ni volumen propio, sino que adoptan el volumen y la forma del recipiente que lo contiene. Además, los gases tienen la propiedad de ser compresibles. Eso se debe a que al estar las moléculas tan separadas unas de otras, es posible acercarlas y reducir el espacio vacío entre ellas. Si las partículas se alejan lo suficiente, comienzan a prevalecer las fuerzas. Si las partículas se acercan lo suficiente, comienzan a prevalecer las fuerzas de atracción entre ellas, y el gas se transforma en líquido. ¿Podemos hacer que se reduzca ese espacio vacío? Sí, sí podemos. Por eso que los gases son compresibles, se pueden comprimir. ¿Sale? Para lograrlo se necesitan, repito, presiones pero muy grandes. Los gases son los que más se dilatan, ¿sí? Si le diéramos una medalla pues, a los, en ese caso dependiendo la dilatación de la materia, entre sólidos y líquidos y gaseosos, el que más se dilata y se lleva el primer lugar son los gases. Siempre hay que tener cuidado de que un gas se dilate. O sea, en un sólido pues no hay tanta dilatación. En un líquido, pues tampoco, sí hay un poquito mayor, pero en un gas, ¿no? Los gases son los que más problemas dan, porque cuando un gas empieza a dilatar, sus partículas quieren más espacio para moverse. Y en ese caso, como no lo tienen, están chocando y chocando y chocando, y el número de choques se va incrementando. Por eso es que decimos que los gases son los que más se dilatan, los que más tienden a moverse y los que más choques van a tener sus partículas. Bueno, esto es a grandes rasgos el modelo cinético molecular. No me puedo poner a explicar bien detalladamente porque sería un video más extenso. Pero espero que hayas entendido que en la materia hay partículas, ¿sí? De los sólidos, de los líquidos y de los gases. En un sólido, la fuerza de atracción es muy grande, es nula su fuerza de repulsión y el único movimiento es el de vibración, energía cinética muy pequeña. Y son los que menos se dilatan. En los líquidos, una fuerza de atracción
ligeramente menor que la fuerza de repulsión, es ligeramente mayor la fuerza de repulsión. Hay un movimiento de las partículas, una energía cinética ligeramente mayor, y los líquidos se dilatan un poco más que los sólidos. En los gases vemos que la fuerza de repulsión es muy grande, y es prácticamente nula su fuerza de atracción. El movimiento que tienen las partículas indican que tienen una gran cantidad de energía cinética. Entre partícula y partícula se están chocando entre ellas, a la cual se le conoce como presión. En los gases son los que más se van a dilatar por ese número de choques, por la gran cantidad de energía cinética que tienen. ¿Sí? Bueno, te dejo que copies todo esto y ya después que ya hayas entendido y comprendido, repito, todo esto, ve el video de Aprende en Casa que hablan sobre justamente el modelo cinético molecular. Si no sabes esto, pues cómo vas a entender lo otro. Ahí lo copias a la libreta y me lo mandas. Saludos.